para platicar sobre este animal. Les tengo una historia muy interesante que me platicó un vecino y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque era vecino de aquí enfrente, una persona muy agradable, don Gustavo. Y don Gustavo una vez, siempre, bueno, él siempre en las tardes salía a tomar fresco, una costumbre que tienen los yucatecos de antaño de salir, sentarse en la puerta de su casa y tomar fresco. Y para mí era muy interesante salir y estar junto a él porque él contaba muchas historias. Y me toca escuchar la historia de Juan Tulio y me dio muchísimo miedo. Sucede en la comisaría de Chichi Suárez, en lo que hoy es la hacienda de Chichi Suárez, que es una hacienda particular en estos momentos, pero antiguamente era una hacienda nequenera en la que se producía la fibra de nequén en forma de sogas para ser vendida, ¿no? Don Gustavo era hijo de uno de los encargados de la hacienda y entonces don Gustavo le encantaba acompañar a su papá por todos lados cuando iba por la hacienda. Chichi Suárez también había el tema de la ganadería y cuentan los antiguos que antes los ganados andaban libres por todo el pueblo. Se acostumbraba que en las noches se juntaban todos los ganados, los que no habían sido llevados a sus corrales, se juntaban en el campo o en el centro del pueblo y ahí se juntaban y se dormían los ganados. Entonces la gente ya sabían que por ahí en las noches no debían de cruzar porque ahí estaba el ganado. Don Gustavo pues sabía todas estas historias y un día decidió acompañar a su papá porque siempre andaba atrás de él viendo qué hacía, era muy curioso don Gustavo, tenía la edad de un chavito de primaria, decide acompañar a su papá, llegan a la entrada de la hacienda y como en las mayorías de las haciendas, las entradas son arcos o son columnas muy grandes con una altura a lo mejor de 3 metros o 4 metros de alto, los muros y las columnas seguían más para arriba, como de 6 metros. Don Gustavo llega a la puerta y su papá le dice, a ver Gustavo, espérame aquí en la puerta porque tengo que entrar a ver unos pendientes de trabajo, tú espérame acá y ahorita que yo salga nos regresamos a la casa. Don Gustavo pues vivía cerquita de allá, pero decide quedarse en la puerta de la hacienda esperando a su papá, junto a las columnas gigantescas y a un portón muy grande que daba el acceso a la hacienda. De pronto don Gustavo empieza a ver que algo a lo lejos no está bien y se empieza a acercar un ser descomunalmente gigantesco. Enseguida se asusta don Gustavo, pero trata de conservar la calma. Pero cuando el ser se iba acercando cada vez más y más y más, ya no pudo quedarse tranquilo, entonces decidió empezar a escalar el portón, la reja, para poder agarrarse de la columna en la parte más alta que tenía unos 4 metros. Entonces cuando él está en la parte más alta y agarrado ya con fuerza de la columna, el ser se empezó a acercar más y quedó como a unos 2 metros de la columna y empieza a contar don Gustavo en ese entonces, porque él ya falleció, empieza a contar en ese momento, en ese entonces, años atrás, que vio un toro gigante como nunca lo había visto en la vida. Era de un color tan negro que se perdía por ratos en la oscuridad de la noche. Lo único que lo hacía verlo de frente es que los ojos le seguían brillando, como si fueran de color rojo. Muchas veces confundimos el color rojo como si fuera fuego o candela en los ojos, pero a veces es solo el brillo. Pero en ese caso, don Gustavo describe que sí vio que eran ojos rojos brillantes y se agarró con más fuerza de la columna porque el toro, cuando se dio cuenta que don Gustavo estaba arriba, empezó a golpear con mucha furia el portón y luego la columna. Don Gustavo empieza a contar que sentía como temblaba la columna y dice, no puede ser, es una columna muy ancha, muy grande, como para que un animal pueda hacer que esa columna de concreto, de piedra, pues se esté temblando. Y don Gustavo con todo el miedo del mundo estaba ahí colgado y el toro venía y otra vez embestía la columna hasta quería tirarla para revolcarse tal vez a don Gustavo. En eso que estaba a punto ya de caerse don Gustavo por todo el miedo y perdiendo las fuerzas, llega su papá. Y su papá haciendo gritos, estos silbidos muy comunes entre la gente del ganado, logra ahuyentar a este ser y además pues ya se habían acercado otros vecinos y es por eso que don Gustavo logra bajar con tranquilidad y le cuenta a su papá lo que había visto y su papá había logrado ver a lo lejos cómo se estaba yendo esta como sombra oscura. Y esto nos cuenta don Gustavo que sucedió en la comisaría de Chichi Suárez, en la puerta de la hacienda, que hasta el día de hoy dicen que continúan las marcas de este ser que quiso tumbar la columna para tirar a don Gustavo.